Buenos días, que Dios os bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Soy vuestro hermano Manuel y bienvenido a nuestro podcast y, como no, a nuestro programa El Maná de cada mañana. Hoy queremos traer una palabra de parte de Dios para poder ser de edificación y poder entender y comprender que Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso y donde el Espíritu Santo siempre quiere traer un crecimiento en nosotros para que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente y podamos seguir siendo personas, mejor dicho, discípulos que se multiplican, crecen y avanzan. Tenemos que seguir teniendo el conocimiento de quién es Dios. Desgraciadamente podemos ver en estos últimos tiempos donde muchos hablamos del Señor, pero no le conocemos. Y porque le hemos quitado mucho valor a las Escrituras. Creo que muchas veces nos hemos dejado ser llevados por las emociones. Creo que en nuestros cultos o en nuestras iglesias hemos quitado el valor de la enseñanza bíblica y hemos empezado a poner muchísimas actividades que han reemplazado las Escrituras y por eso nos hemos estancado. Pero la palabra del Señor es maravillosa y la palabra de Dios es lo que nos hace seguir conociendo a Dios, conociendo sus propósitos, conociendo su voluntad y sabiendo y entendiendo que Dios es un Dios tan amoroso y tan cariñoso que Él ha querido darse a conocer a la humanidad. ¿Y cómo Dios quiere darse a conocer a la humanidad? Podemos verlo a través de las Escrituras. Nosotros somos trinitarios. ¿Y qué quiere decir eso? Que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy quiero hablarte de la persona más desconocida de la Trinidad. Y esa es la persona tan maravillosa del Espíritu Santo. Quiero decirte que hablar del Espíritu Santo, creo que podríamos extendernos horas y horas pudiendo hablar de Él. Porque creo que es una persona tan especial que si tendríamos que escribir o anotar en un libro, en un cuaderno, las características, lo amoroso, lo bueno, lo comprensible, cómo viene a buscarnos, cómo nos levanta, cómo nos restaura. Creo que no habría hojas para poder escribir la maravillosa persona que es el Espíritu Santo. Quiero decirte que a veces al Espíritu Santo le hemos catalogado como la tercera persona de la Trinidad. Sé que no lo hemos hecho con un ánimo de rebajarle valor, pero entendemos y comprendemos que cuando ponemos un número es como que hacemos de menos, ya que todos sabemos que en una carrera, cuando uno acaba primero, es el que se lleva la medalla de oro. Sabemos que cuando uno acaba segundo, también es que se lleva la medalla de plata, y el que acaba tercero es como el que se lleva la medalla de bronce. Entonces, yo no catalogo al Espíritu Santo como la tercera persona quitándole valor, sino que entiendo que el Espíritu Santo tiene el mismo valor que el Padre, tiene el mismo valor que el Hijo. ¿Por qué? Porque son la misma persona. Sabiendo y entendiendo que el Espíritu Santo es Dios, ya que comparte los mismos atributos, la misma naturaleza,
y entendiendo que Él es el que está operando hoy día aquí en la tierra. Por eso queremos ver a través de la palabra la importancia que tiene el Espíritu Santo, y que la palabra del Señor nos muestra que el Espíritu Santo es una persona y que Él quiere darse a conocer a su pueblo para que empecemos a tener un contacto directo con Él. Que podamos romper el velo religioso, que podamos romper el velo que nos impide verle, y que ahora, de aquí en adelante, podamos tener ese contacto con la persona tan maravillosa del Espíritu Santo. Cuando yo miro las Escrituras me enseñan que el Espíritu Santo ha estado en las obras más importantes de la creación. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis, capítulo 1, en adelante, nos muestra cómo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver al Espíritu Santo en la creación, preparando todo el ambiente para que la palabra del Señor fuera lanzada, y así todo lo que nosotros vemos fuera creado. Tengo un amigo mío que es un fenómeno, se llama Ezequiel, que el otro día hablando con él dice: Manuel, el Padre es el que piensa. Jesús, que es el Verbo, es el que lanza la palabra, y dice, y el Espíritu Santo es el que finaliza. Pues podemos ver cómo el Espíritu Santo está en este evento de la creación, y es maravilloso cómo a través de la naturaleza podemos ver a un Dios creativo, a un Dios que tiene una imaginación preciosa. Ahí podemos ver los animales, podemos ver las playas, los montes, los bosques. Hermanos, toda la tierra en sí es preciosa. Dice que la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Entonces podemos ver al Espíritu Santo como está en la creación del mundo, También podemos ver como en Génesis capítulo 1, versículo 26, también el Espíritu Santo está, ¿dónde? En la creación del hombre. Ya que dice el Señor, hagamos, cuando habla de vamos a hacer o hagamos al hombre, está hablando en plural. Quiere decir que la Trinidad completa estaba en la creación del ser humano. Más dice la palabra de Dios que sopló aliento de vida sobre nosotros. Quiere decir que también en la creación del ser humano está el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que la importancia de la persona tan maravillosa del Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios está en toda la obra del Señor, no quitándole el valor, sino sabiendo y entendiendo que Él también es partícipe de lo que Dios Padre ha propuesto en su corazón hacer en la creación y también en la creación del ser humano. Por eso hemos dicho que nosotros no podemos quitarle valor al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo comparte los mismos atributos y la misma naturaleza que Dios Padre y que Dios Hijo. Ahora, desgraciadamente, no todo el mundo conoce al Espíritu Santo. Aún a veces hablamos de Él, pero no le conocemos. A veces predicamos de Él, pero no le conocemos. Y es algo trágico estar en los caminos de Dios
y no conocer a la persona tan maravillosa del Espíritu Santo. Por eso es este programa de radio, para poder traerte el conocimiento de quién es el Espíritu Santo. Es algo trágico que las iglesias de hoy y los hijos de Dios no conozcamos a la persona tan maravillosa del Espíritu Santo. Aún hay personas bautizadas que no conocen al Espíritu Santo. Aún hay predicadores que no conocen al Espíritu Santo. ¿Recordáis Hechos capítulo 19, versículo 2? Cómo Pablo está hablando con unos discípulos que han sido predicados por Apolos. Y Apolos era un hombre ferviente, pero predicaba y bautizaba solo en el bautismo de Juan. Pero se había olvidado que después de Juan vendría uno que bautizaría con fuego, y esa es la persona del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo Pablo les hace una pregunta y les pregunta que si habían conocido o habían oído del Espíritu de Dios. Estos hombres contestan que ni siquiera habían oído hablar de quién, del Espíritu Santo. Por eso quiero decir que es algo trágico, hermanos, que nosotros en la iglesia no enseñemos quién es el Espíritu Santo, que no enseñemos la obra que hace en nuestros corazones, que no enseñemos la obra que hace el Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de los creyentes. Por eso creo que le tenemos que dar más lugar para que el Espíritu Santo sea quien gobierne la iglesia y podamos ser administrados a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo. Ya que dice la palabra del Señor que toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por la persona del Espíritu de Dios. Quiere decir que las Escrituras han sido escritas por hombres, pero siempre inspirados por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ponía las palabras claves para que esos hombres pudieran ponerlas hoy en aquellos 66 libros que tenemos en las manos, que es la palabra del Señor. Por eso es tan importante que empecemos a darle ese valor al Espíritu de Dios. Porque cuando se tiene un desconocimiento de quién es el Espíritu Santo, es cuando empieza, hermanos, a surgir falsas enseñanzas. Y es donde muchas corrientes de falsas doctrinas surgen para engañar y confundir a la gente. Por eso nosotros nos debemos a Dios y tenemos la responsabilidad de enseñar quién es el Espíritu Santo siempre por medio de las Escrituras, para que podamos mostrar verdaderamente quién es el Señor. Y tú como creyente y como discípulo de Dios tienes que tener un contacto con las Escrituras, tienes que leer, tienes que orar, tienes que escuadriñar la palabra de Dios, para que lo oculto que no te ha sido todavía revelado te lo revele las Escrituras. Porque claro, hermano, que orar es precioso, y creo que todos aquellos que somos hombres y mujeres de oración, hermanos, creo que las mayores experiencias que una persona puede tener no es predicando en la calle, no es evangelizando, sino es orando, porque orando es estar con el mismo Dios en contacto. Pero tampoco podemos quitar, hermanos, la importancia de las Escrituras, ya que tú y yo estamos montados en una barca, y que esa barca lleva 2 remos, y yo con un remo, hermanos, no puedo avanzar. Para poder avanzar con esa barquita que me han prestado, tengo que utilizar los 2 remos, porque con un remo solo doy vueltas. Entonces, tienes que ser un hombre de oración, pero también tienes que ser un hombre y una mujer dado a estudiar las Escrituras. Voy a romper algunos pensamientos erróneos. Nosotros hemos creído que una mujer no tiene que estudiar, que una mujer no tiene que saber de las Escrituras.
Eso no es así. Creas o no creas en el ministerio de la mujer, tienes que tener conocimiento. Porque las escrituras no están solo para predicar, sino para conocer a Dios. Personalmente, nosotros no creemos en el ministerio de la mujer. Pero sí entendemos, hermano, que la mujer tiene una función muy importante dentro de la iglesia y que como mujeres de Dios también tienen que tener conocimiento de la palabra del Señor, al cual tienen que orar y estudiar la palabra igual que un hombre, porque una mujer no es menos que un hombre, ni un hombre más que una mujer, ni la mujer más que un hombre, sino que cada uno cumple su rol dentro de la iglesia. Por eso es tan importante que tú tengas el conocimiento de quién es la palabra del Señor, ya que Dios nos avisa. ¿De qué nos avisa, Manuel? Que en estos tiempos se iban a levantar falsos maestros y falsos profetas. Porque hoy día, hermanos, se denuncian a los falsos profetas y por supuesto que hay que denunciarlos, pero también hay que denunciar a los falsos maestros que se están levantando en este tiempo y quieren introducir doctrinas que van contrariamente a las Escrituras. Nosotros somos pentecostés, creemos que el Espíritu Santo es una persona y también creemos que los dones, hermanos, están vigentes. Literalmente. Nosotros creemos que los dones están vigentes, que todavía el Espíritu Santo pone dones en el creyente para la edificación de su iglesia. Nosotros creemos, hermanos, en el don de milagros, creemos en el don de lenguas, creemos en el don de descendimiento, creemos en el don de la profecía, porque hay personas que dicen que los dones ya cesaron. Por ejemplo, hay unos hermanos llamados cristianos que son bautistas y estos hermanos enseñan que el Espíritu Santo es como que ya está limitado, es como que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo ya no están. Y eso es totalmente erróneo, hermanos. Todavía el Espíritu Santo se mueve con poder y con gloria. Todavía el Espíritu Santo sigue revelando los corazones de la gente. Por supuesto que hay personas que no saben utilizar los dones. Por supuesto, personas que se equivocan, por supuesto. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo todavía no siga operando y siga haciendo su obra. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, revela lo más oculto. Por eso necesitamos verdaderamente tener ese conocimiento. Por eso he dicho que hay muchas falsas enseñanzas. Por ejemplo, hermanos, están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, todos sabemos y entendemos que los testigos de Jehová, pues ellos ya enseñan doctrinas, literalmente, y aquí sí tenemos que decirlo, doctrinas de demonios. ¿Por qué, Manuel? Porque los testigos de Jehová enseñan, número uno, que Jesús es un arcángel, es un ser creado por Dios. Y eso no es así, porque eso es una doctrina de condenación. Hay enseñanzas o doctrinas, hermanos, que no tocan la salvación. Pero esta en especial sí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que solo hay un camino para ir al Padre, y ese es Jesús, y que solo en el nombre de Jesús hay salvación, y que Jesús es el Cordero perfecto que Dios preparó y entregó. ¿Para qué? Para la remisión y limpiar nuestros pecados. Entonces nosotros no creemos que Jesús sea un arcángel, nosotros creemos que Jesús es Dios. Y que todo aquel que niegue que Jesús no es Dios tiene un problema. Entonces los testigos de Jehová enseñan, número uno, que Jesús no es Dios. También enseñan, hermanos, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, una fuente de poder. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa.
El Espíritu Santo es una persona. Y eso lo vamos a ver a través de las Escrituras. No es una fuerza activa, no es una fuente de poder, sino es una persona. Claro que en la palabra del Señor hay muchas veces que nos simboliza el Espíritu Santo. Y Dios nos quiere hablar que Él lo simboliza, pero no quiere decir que lo sea. Por ejemplo, cuando Jesús viene a bautizarse y se bautiza y viene donde Juan, lo que Juan ve es a la Trinidad, para que podáis entenderme. Los cielos se abren, sale la voz del Padre, ahí está Jesús. ¿Y qué viene sobre Jesús? Una paloma. ¿Qué es lo que representa la paloma? El Espíritu Santo. Todos sabemos que el Espíritu Santo también representa el aceite, también representa el agua, simboliza, para que me podáis entender, simboliza el agua, el viento, el fuego, el sello. Y fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Veis? Simbolizan. Pero el Espíritu Santo no es fuego, no es agua, no es viento, no es un sello, no es un aceite, sino que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo, Manuel? Sí, el Espíritu Santo es una persona maravillosa y preciosa, donde quiere darse a conocer. Él quiere que tú le conozcas, quiere que pases tiempo con el Señor. Y ahora, nosotros, hermanos, de un texto no podemos hacer una doctrina, pero sí podemos ver que a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos enseña y se da a conocer que es una persona y que tiene todas las características de una persona. ¿Por qué? Porque podemos verlo en las Escrituras. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11, habla que el Espíritu Santo escuadriña, que estudia, que es un ser inteligente, quiere decir que tiene mente. Dice que Él nos revela todo lo de Dios. ¿Sabes que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús? ¿Y sabes que Jesús nos lleva al Padre? Y el Padre nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. El Espíritu Santo nos lleva a que podamos ver lo oculto del Señor. Porque ¿quién conocerá lo oculto de Dios? Solo que el Espíritu Santo, y lo revela al hombre. Entonces es un ser inteligente, piensa. ¿Por qué? Porque tiene mente. Podemos ver también cómo el Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Cómo, Manuel, tiene voluntad? Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice que Él reparte los dones. ¿A quién? A la iglesia. Todo cristiano tiene dones, hermanos. Ahora, nosotros no elegimos los dones. Es el Espíritu Santo quien los reparte. Cuando yo acepto al Señor y el Espíritu Santo viene sobre mí, Dios me regala dones. ¿Quién reparte esos dones? El Espíritu Santo. Solo una persona que tiene voluntad puede tomar decisiones. Por eso el Espíritu Santo toma decisiones para repartir conforme los dones que nosotros hoy podemos obtener. También podemos ver en Romanos capítulo 15, versículo 30, cómo el Espíritu Santo nos ama. Por el amor del Espíritu Santo, dice las Escrituras. Dice más que Él te anhela celosamente. También dice que Él intercede por ti. Quiere decir que Él ora con gemidos por ti. Esa es la persona del Espíritu Santo. Solo una persona puede amar. Por eso, Él tiene mente, tiene voluntad y también nos ama. También se contrista, siente tristeza. Quiero decirte algo con mucho amor y con mucho cariño. No le hagas que el Espíritu Santo sienta tristeza. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo que el Espíritu de Dios se contriste? Pecando. Pablo dice
Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis. Cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, cuando nosotros pecamos, hacemos cosas que desagradan a Dios, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que Él se entristece. Por eso cuando tú pecas y haces algo que desagrada a Dios, ¿sabes lo que te pasa? Produce en ti una tristeza. Y esa tristeza donde te quiere llevar es al arrepentimiento. Tu carne y mi carne no sienten tristeza por pecar, más sienten gozo. Pero como nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él nos crea un sentimiento como que se entristece, como que siente lástima, como que hay algo que te duele dentro de tu corazón. Y es porque ese es el Espíritu Santo, ya que dice la Biblia que el único que convence de pecado a la humanidad es Él. Y el Espíritu de Dios convence al ser humano de pecado. Podemos ver que tiene sentimientos porque siente tristeza y no contristéis. Y cómo no podemos olvidarnos, el Espíritu Santo obra. Hechos capítulo 8 versículo 29. El Señor abra a Felipe, abra a Pedro. Cuando está en la azotea orando, el Espíritu Santo le ministra. Solo una persona tiene estas características. Tiene mente, tiene voluntad, ama, tiene sentimientos, se contrista, y ese es el Dios que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Por eso desde hoy entabla con Él una relación. Ten esa amistad con el Espíritu Santo. La obra del Señor hoy aquí en la tierra la está haciendo el Espíritu Santo. Como predicadores, hermanos, no podemos manipular al Espíritu Santo. Los predicadores hoy queremos también al Espíritu Santo para que nos use y recibiréis poder. Y claro que es precioso moverse en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Es precioso, pero te garantizo que más precioso es poder conocerle, poder tener esa amistad con el Señor. Y desde hoy puedes tenerla. Desde hoy, cuando ores, dile al Espíritu Santo: quiero conocerte. Recuerda que Jesús dijo: y os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos fortalece en nuestras debilidades, el que nos sana cuando estamos quebrantados, el que nos levanta cuando estamos caídos, el que nos da dirección cuando estamos perdidos. Esa es la persona tan maravillosa del Espíritu Santo. Por eso queremos llevarte a que tú le conozcas. Por eso ha sido el propósito hoy de este programa, para que empieces a tener contacto con la persona del Espíritu Santo y que no le veas más como una fuente de poder, ni tampoco intentemos manipularle. Y no podemos salirnos del orden bíblico. Nosotros, hermanos, nuestro pueblo, somos Pentecostés. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Nuestro pueblo empezó conociendo a la persona de Cristo Jesús, conociendo a Dios Padre, pero también conociendo al Espíritu Santo y viendo su obra maravillosa que hacía en la tierra. Cómo Dios libertaba al drogadicto, cómo Dios libertaba a la prostituta, cómo Dios libertaba al camello, al ladrón, al borracho. Esa es la persona del Espíritu Santo. No creo, hermanos, en el pentecostalismo, neocostalismo, donde todo el mundo en una iglesia salta. El Espíritu de Dios, hay algo que nos enseña, y es que también ordena. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada.
El Espíritu de Dios ordena nuestros corazones, nos alinea para que podamos cumplir el propósito del Señor. Fortalece a la Iglesia, ayuda a que la Iglesia cumpla el propósito del Señor. Nos da valentía para testificar, para predicar en las calles. Y no podemos quitarle el lugar a la palabra de Dios de las iglesias. Hay que dejar, hermanos, que el gobierno de la palabra esté en los púlpitos y que el gobierno del Espíritu Santo también esté en las iglesias. Que no podemos dar, hermano, a la iglesia, a la familia más grande, al que diezma, al que ofrenda más. Eso hay que quitarlo y hay que dejar que el Espíritu Santo sea el quien administre, porque el Espíritu de Dios es los que los va a llevar a Cristo. Y es que Él va a empezar a enseñarle verdaderamente los misterios del reino. Y nos va a volver el Señor discípulos para que podamos empezar a hacer la obra de Dios. El mundo necesita al Espíritu Santo. La Iglesia necesita manifestar el poder, la gloria, la unción del Espíritu de Dios. Recordad, el libro de Hechos no es el libro de los apóstoles. El libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo. Recuerda, eres un portador de la gloria de Dios. Manifiesta su poder y da a conocer a su persona. Sin más, que Dios os bendiga mucho y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bendiciones para todos.